¿Se acuerdan de lo que Andrés Manuel López Obrador decía del Bester Gordillo? Bester tiene mucho poder porque le ayudó en el fraude electoral a Calderón. Y a cambio Calderón le entregó la Lotería Nacional, el ISSSTE y la Secretaría de Educación Pública, que eso es lo más grave. ¿Y se acuerdan lo que Elba decía? Siendo candidato el presidente Calderón, hablamos de las reformas estructurales del país. En ese escenario vino la sucesión y llegamos al acuerdo de ir con el presidente Calderón por la presidencia de la República, previos arreglos de orden político que no deben avergonzar a nadie. ¿Y entonces por qué apareció el yerno de Gordillo en un acto de Morena junto a Delfina? Plantearon algunos maestros del Estado de México un acercamiento con la maestra en términos de la cercanía por el tema de la profesión de la maestra Delfina. ¿Cuál es la razón por la que el tabasqueño y la maestra Gordillo están haciendo una alianza en el Estado de México? Este es El Chapucero. Amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Ha generado muchísimos comentarios en medios tradicionales y también en redes sociales la inopinada aparición del yerno del Bester Gordillo en un acto de Delfina Gómez, la candidata de Morena a la gubernatura en el Estado de México. Y cuando le preguntaron a Obrador sobre este tema, esto fue lo que respondió. Morena actuará de manera precavida ante la adhesión pública de algunos líderes del CENTE, que hasta hace poco apoyaban a la mafia del poder. Esta sorpresiva aparición del yerno del Bester en este evento de Delfina sucedió a un evento previo cuando se empezó a filtrar que el Bester desde la prisión apoyaba a Delfina Gómez. Debe recordarse que Delfina Gómez es maestra y por lo tanto parte del CENTE. Esto significa que de una u otra manera Delfina estuvo en la estructura del Bester Gordillo por muchos años. Sin embargo, al margen de esta afinidad natural que hay entre maestros del CENTE, de todos modos resulta sorpresivo que López Obrador le haya dado entrada a el Bester y su grupo a la campaña de Delfina Gómez. Para explicar este misterio, hay varias teorías que han esbozado algunos columnistas de poder. Entre las más interesantes es la que escribió el propio Salvador García Soto en El Universal, donde explicó las razones de por qué Andrés Manuel había aceptado de una u otra manera el apoyo de la maestra Gordillo. Según García Soto, la razón principal es que Gordillo le dijo que si aceptaba su apoyo, le iba a entregar videos de su odiado enemigo Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz. Y en ese sentido, debemos recordar que Miguel Ángel Yunes hizo su enorme fortuna gracias a los apoyos y alianzas con el Bester Gordillo. Fue el Bester el que impulsó a Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE y donde hizo todos los negocios del mundo por todo el sexenio de Calderón. Y en ese sentido parece que López Obrador, finalmente siendo un político y aprovechando todas las oportunidades para ganar, pudo haber decidido que los videos que les va a dar la maestra el Bester a él son del tal calibre que van a confirmar no solo el triunfo de Morena, sino que incluso podrían acabar en la salida de Yunes de la gubernatura de Veracruz. Por otro lado, el Bester Gordillo tiene muchas ganas de cobrársela a Enrique Peña y obviamente qué mejor oportunidad que el PRI pierda en el Estado de México el terruño de los tolucos, que fueron finalmente los que planearon su encarcelamiento al inicio de esta administración. Como diría Salvador García Soto en su columna, cuando se juntan el hambre y la necesidad, entonces parece confirmarse una casi imposible alianza entre el Bester Gordillo y López Obrador para ganar el Estado de México y vencer al PRI a como dé lugar. El mismo tema, pero un poco revolcado, también revela la columna Bajo Reserva del propio periódico El Universal, que escriben los dueños de ese diario. En esta columna dicen que el Bester Gordillo precisamente se quiere vengar de Enrique Peña Nieto a través de esta alianza con Andrés Manuel López Obrador, que le va a llevar a Morena varios cientos de miles de maestros para engrosar su estructura estatal. La estructura del CENTE en el Estado de México ronda los 250,000 maestros y cuando menos Morena y López Obrador se llevarían la mitad
recordando que la otra estaría a favor del PRI y de Alfredo del Mazo. Obviamente, quitándole la mitad de los maestros al PRI en el Estado de México sería un muy duro golpe a las posibilidades de Alfredo del Mazo para ganar la elección. Y es que, al margen de la terrible fama que tienen algunos maestros, en especial vinculados al magisterio, la realidad es que son personas muy bien capacitadas y que pueden servir muy bien para ser representantes de casilla y parte de las estructuras partidistas. Ahí, en las casillas, es donde en muchas ocasiones se ganan y se pierden elecciones, y precisamente Morena, al ser un partido nuevo, seguramente adolece de una estructura electoral sólida que vigile precisamente estos recintos. Pero si llegan los maestros del Baester, entonces Morena podrá organizarlos mejor y tener una representación al 100% en todas las casillas del Estado de México, que debemos recordar es el estado más grande y mayor densamente poblado en todo el país. En el 2006, el Baester Gordillo buscó con López Obrador firmar una alianza al final de la elección. López Obrador se negó a ello porque, según lo que dice el anecdotario nacional, dijo algo así: ¿cuánto me va a salir la alianza con la maestra Gordillo? Sin embargo, viéndolo en retrospectiva, tal vez una alianza con el Baester en el 2006 le hubiera dado el triunfo. Posterior a esto, el Baester buscó a Calderón, le ofreció la alianza, este aceptó, y bueno, ya vimos cómo quedó la elección y al final cómo Calderón le pagó a el Baester Gordillo con el ISSSTE y otras plazas como la Subsecretaría de Educación. ¿Esto fue muy caro o no fue muy caro? Pues depende cómo se cuantifique ser presidente de un país. En ese sentido, yo creo que López Obrador ya no está en ese plan tan tajante de no hacer alianzas con personajes que, si bien pueden ser un lastre para la vida política nacional, de una u otra manera representan votos, estructuras y dinero. Así pues, ya veremos si la alianza entre el Baester y Andrés Manuel López Obrador rinde frutos en el Estado de México. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si les gustó este video, suscríbanse y denle like para que más personas lo vean. Les recuerdo mi cuenta de redes sociales, @NachoRGZ, en donde me pueden leer y podemos escribirnos de este y otros temas, los que ustedes quieran. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.